Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, y la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana. Bienvenidos a su diplomado Fe y Política. Como les decía, ya estamos en nuestro último módulo, que es un módulo corto, pero también es muy importante y por eso lo tuvimos en cuenta, no dejarlo por fuera. Y es todo el enfoque de transformación de la realidad social y política, que estamos ya trabajando en la primera parte. Hoy precisamente nos va a acompañar Iván Camilo Vargas. Él ha venido trabajando como especialista en el Secretariado Nacional de Pastoral Social y en este momento es el animador del área de desarrollo humano integral y solidario aquí del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Y vamos a trabajar con él si es posible la transformación o no. Iván Camilo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre ha estado unido a la Escuela de la Caridad desde el principio. Yo diría también que Iván Camilo, igual que Rosita, igual que el padre Nan, igual que eh, William y otras personas casi que fueron fundadores de esta Escuela de la Caridad en plena pandemia. Iván Camilo, gracias por acompañarnos. Sé de las grandes responsabilidades. Él está ya como coordinador de todos los proyectos del secretariado. Entonces creo que es una tarea grandiosa, pero qué bueno que nos acompañe, nos comparta su experiencia, porque esa experiencia que adquirió allí acompañando todos estos proyectos y especialmente acompañando en la región todo este tema de la transformación social, si es posible, si no es posible, y pues Iván Camilo nos va a decir esta noche que sí se puede. Gracias, Iván Camilo, muchas gracias. Bienvenido, hermano. Gracias, Miguel. Creo que me ibas a introducir a un tema que quería hablar, era acerca de las preguntas retóricas y son de esas preguntas que lo condicionan a uno una respuesta, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en esos temas todavía. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes por este proceso, que yo sé que ha sido un poco extenso y extenuante, pero pues que demuestra también el interés que tienen en cada uno de sus contextos para seguir trabajando de forma muy cercana la fe y la política. Yo soy Iván Camilo Vargas, ya como me presentó Miguel, yo trabajo en el Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana. Como líder del área de proyectos, que aquí en este caso se llama el área de desarrollo humano integral y solidario. Yo soy licenciado en filosofía, he trabajado casi toda mi vida con pastoral social, primero en Cúcuta y, bueno, en el norte de Santander, entre Cúcuta y Tibú, y ya desde hace 7 años aquí en la pastoral social nacional, Caritas Colombiana. Em, para no alargar un poco esta parte, yo también quería como contextualizar y problematizar, ya que este es uno de los temas que tiene que ver hoy. em, pues primero contextualizar cuál es el objetivo de esta sesión. Voy a proyectar pantalla. ¿Puedo proyectar pantalla? Ah, sí, ya, te Sí, encontré. sí, sí, ya. Em, Primero quiero que me confirmen si ya están viendo la pantalla. Ya. Vale. Entonces, este es el tema que me han sugerido para hoy. Es casi que como una pregunta retórica si es posible la transformación o no. Y dos subtemas. La primera que tiene que ver con problematizar la realidad, una práctica crítica y participativa. Y de allí sugiero un poco también como esta pregunta de qué significa problematizar desde un sentido también epistemológico, filosófico, y luego pues también desde un sentido, desde iglesia, el método ver, juzgar, actuar, que no sé si ya lo han visto o no, pero pues a veces conviene un poco reforzar también como lo que significa de la espiritualidad y lo que significa a veces también de repetir para afianzar, pues también a veces conviene un poco. Y por otro lado, también lo que significa desde el sentido, desde el sentido de la doctrina social de la Iglesia, también cómo surge como una respuesta de la Iglesia Católica a los problemas de la realidad social, es decir, la Iglesia, la doctrina como una problematización de esa realidad social. Y por otro lado, un segundo componente que es el de la pedagogía social. Ahí quiero abordar unos temas también como de cómo entender primero un contexto de la pedagogía de la educación popular, en segundo lugar, y luego dos métodos que pueden servirnos o no para poder introducirnos a esto de la pedagogía social. Yo no sé si el tiempo me dé para todo, pero pues la idea también es como
ir avanzando en la medida de lo posible. Si no alcanzo, pues igual yo les compartiré todas estas diapositivas, pero la idea es también como que sea una sesión muy participativa. También para problematizar, como les decía, yo cuando comenzó este diplomado y comenzamos este diseño de este diplomado, yo discutía con Miguel de por qué este tema no estaba más al principio y no tan al final, ¿no? Porque veía este contexto un poco de los escenarios de los modelos de transformación más desde un sentido que primero viéndolo como un sentido más epistemológico, metodológico y luego ya entrarnos más en el enfoque de la relación entre fe y política, pero de todas maneras también creo que en este momento particular del diplomado también nos ayuda a elaborar las prácticas que nos pueden servir para sus proyectos de fin del diplomado. Entonces, para no alargar más este inicio, quiero comenzar con esta pregunta. Quiero es una pregunta abierta para todos y que quien quiera participar, levantar la mano o abrir el micrófono libremente, que respondamos participativamente, pero muy brevemente. ¿Qué es la realidad? Muy bien, ya pueden levantar la mano, abrir sus micrófonos y participar. Bueno, ¿Qué es la realidad para ustedes? Sergio, Servio. Servio. Eh, bueno, buenas noches, Iván. Para mí la realidad es todo lo existente, ¿no? Todo lo existente, naturalmente, incluyendo no solamente la realidad física, sino también la realidad experiencial y los elementos que la conforman. Así la entiendo yo. La realidad es el todo, ¿no? El todo. Perfecto, el todo. Fray Listo. Luis, Fray Luis Gracias. Fernando. La realidad la entiendo como todo aquello circundante de lo cual soy consciente. ¿Alguien más? ¿Qué es la realidad? lo que percibimos, Ok. inclusive no solo lo material, sino también lo que podemos percibir digamos, como percepción, como lo intangible, pero que realmente forma parte de nuestro, no sé, de nuestra comprensión de las cosas, de nuestro entender, de nuestra vivencia. Carlos. Gracias, Mónica. Para mí es algo que existe en el mundo, sí, la realidad es algo que existe. Gracias, concreto. Ujú. Pilda. Gracias, Carlos. Yo creo que en realidad es todos los recursos que contamos para hacer un diagnóstico e incidir en una comunidad, en una institución, en diferentes instituciones donde estamos. Todos los recursos que se cuentan, tanto materiales, físicos, espirituales, sociales, con que vamos a contar para transformar algo. Ujú. Gracias, Bilda. Ana Belén. Ana Belén tiene cerrado su micrófono. Ah, sí. Buenas noches. Para mí, realidad es todo aquello que afecta en forma positiva o negativa la vida del ser humano y de toda la creación, sin desconocer absolutamente nada. Muy aparte es imaginar. La imaginación puede jugarnos muchas jugadas a nosotros, pero la realidad no la podemos desconocer, sea en el campo social, político, económico, religioso. Eso es lo que nos hace aterrizar para ser más objetivos en nuestros propósitos. Ujú. Gracias, Ana Belén. Bueno, para no Buenas alargar. noches. Ah, Yo bueno, creo que dale. Buenas noches, ¿cómo está? María, dale. La realidad, yo digo que soy yo y el mundo circundante, o sea, todo el universo y esta madre tierra que es tan hermosa. Eso es la realidad, o sea, todo lo que me circunda Ujú. y principalmente, pues, cada ser humano, yo digo yo y el mundo que me circunda. Gracias. Listo. ¿Alguien más o vamos cerrando aquí esta primera ronda de preguntas?
Bueno, yo para no alargar mucho, igual vamos a después hacer más preguntas, pero la idea era también como primero plantear o problematizar, de hecho, como nos lo invita la sesión de hoy, una pregunta clave sobre un concepto que puede parecernos muy común, pero que a veces pues también cada persona se aproxima o lo define de forma muy diferente. Y miren que desde unas definiciones muy cotidianas casi que podemos entrar a hablar de cómo la historia de la filosofía puede definir lo que es la realidad, ¿no? Y cada persona puede decir, oiga, mire, podemos ya empezar a distinguir, por ejemplo, ¿la realidad es solamente lo que percibimos o hay algo más allá de lo que yo percibo y que también es real, ¿no? Y en ese sentido, a veces limitamos la realidad a eso que nos está cercano, pero aquello que precisamente es porque lo podemos transformar. Nosotros no podemos transformar desde mi contexto personal cotidiano aquello que está demasiado lejos, pero sí puedo incidir y transformar la realidad que está a mi alrededor, ¿no? Eh, es real aquello de lo que soy consciente, ¿no? También Bilda, por ejemplo, decía un diagnóstico, ¿no? Ya Bilda nos estaba llevando, por ejemplo, un método para problematizar y analizar la realidad. Entonces yo hago diagnósticos para entender no solamente qué es real, sino por qué eso es de esa manera, ¿cierto? Y Ana Belén también nos planteaba algo como la oposición, ¿no? A veces ponemos el tema de la imaginación como aquello que no es real y uno imagina cosas a partir de lo que hemos percibido, pero imagina también cosas que realmente no son reales, ¿no? Y en ese sentido también dice, bueno, hay algo que en la filosofía y en las ciencias naturales se llama la objetividad, ¿no? ¿Qué es la objetividad? Es aquello que simplemente me baso frente a aquello que en el mundo natural se considera como lo que es real. Y lo que no es objetivo, pues no es tan real, porque cada quien se puede aproximar de forma muy diferente, ya no es objetivo, sino subjetivo. Y en ese sentido, pues veo que hay como muchas aproximaciones de la realidad, pero que realmente todas nos llevan a lo mismo, ¿no? Ahora entonces, para problematizar precisamente este concepto y de problematizar la realidad, yo quiero que cojamos un ejemplo de que a veces pareciera un poco superado en cuanto a los paradigmas de las ciencias y frente a la realidad que parece objetiva, pero que me parece importante también para que discutamos si se puede decir de una forma graciosa o chistosa, pero que nos sirve también como para ver cómo, pues también hay personas que dicen, para mí la realidad no es esta, sino que es otra. ¿Qué ven ustedes acá? La Tierra, redonda y plana. La Tierra, dos formas de ver la Tierra, una redonda y otra plana. Una persona que me haga una síntesis de por qué estas dos visiones diferentes de la Tierra. Porque hasta antes del Renacimiento la Tierra era plana para gente. Ah, Hay algunos que no. Ya muchos científicos sabían que no podía ser plana, pero realmente la creencia era que era plana y había el Finisterre, se acababa el mundo. sí. ¿Y ustedes Porque creen que esto es un paradigma que ya está superado, que ya esta es una división que está superada? Bueno, está así, técnicamente creo que sí. bueno, yo pensaría que para poder tener una idea concreta de las cosas tal y cual son, tenemos que verlas desde diferentes ángulos. Sí. Listo. Entonces yo quiero, para pasar rápidamente a una experiencia, voy a mostrarles un video. No, el video dura 10 minutos, pero no lo voy a mostrar todo. Y es porque Mónica nos decía, miren, hasta el siglo XVI, XVII todavía se pensaba que la Tierra era plana y resulta que el método científico nos mostró que realmente no era así. Pero hay un problema y es que todavía hay mucha gente que cree que la Tierra es plana y desarrollan procesos de investigación y gastan dinero en experimentos para tratar de demostrar que la Tierra es plana. Entonces les voy a mostrar un video, como les digo, este video es un poco más largo, pero no lo voy a mostrar todo para que podamos ver un poquito cómo se puede precisamente problematizar esto que, como digo, a veces puede parecer obvio y evidente para muchos, pero que hay otras personas que dicen, para mí esto tiene todavía una serie de problemas, ¿cierto? Perdón. Voy a compartir nuevamente. Y por favor, voy a compartir nuevamente y ustedes me dicen si escuchan el sonido. El terraplanismo parece un juego de trolls en Ok, Internet.
Es Listo. tan extraña la idea de que existen personas que piensan que la Tierra es plana que parece más razonable suponer una broma. Gente que se divierte llevando la contraria y se divierten porque les causa gracia ver la indignación de cualquiera respondiendo a sus comentarios. O sea, trolls. Pero uno va y mira y esto es en serio. YouTube está lleno de videos argumentando que estamos siendo engañados por una conspiración a nivel mundial en la que gente muy poderosa se esfuerza por hacernos creer que vivimos en una esfera. Uno puede ver los terraplanistas dando entrevistas, asistiendo a convenciones, comentando en foros, haciendo experimentos. Y si se están imaginando un montón de personas desadaptadas, acaso locas y más ignorantes que un burro, pues resulta que no. Estos manes tienen un modelo teórico, tienen argumentos y lo más extraño de todo son gente común y corriente. Entonces, hablemos primero del modelo. No es que los terraplanistas crean que el mundo es plano y ya. No creen que hay un abismo con dragones y tampoco niegan que uno puede volar de México a China y de China a Inglaterra para luego volver a comenzar. Lo que pasa es que en el modelo terraplanista la Tierra es un plato que en el centro tiene el Polo Norte y en la periferia está rodeado por un muro de hielo, la Antártida. Ese plato está cubierto por un domo, cerca del cual se encuentran la Luna y el Sol, dos esferas pequeñas muy cerca de nosotros que dan vueltas y crean así el efecto del día y la noche. Ahora, ¿de qué sirve este modelo? ¿Por qué habríamos de dudar del que ya tenemos? Pues, según los terraplanistas, porque la idea del disco puede explicar mejor los fenómenos que observamos, como el horizonte. Y aquí es que la cosa se pone interesante. ¿Qué evidencia tenemos de que la Tierra es redonda? ¿Fotos de la NASA? ¿Datos de satélite? Sí, vale, pero ¿qué evidencia tienes tú? ¿Cuándo has visto tú la curvatura de la Tierra? ¿Cómo sabes que puedes creer las cosas que te dicen? La mayoría de nosotros, enfrentados a esa pregunta, empezamos a echar memoria en busca de las cosas que aprendimos en el colegio. A ver, señor terraplanista, ¿cómo me explica que los barcos se hunden en el horizonte? ¿Cómo me explica que estemos en verano en el norte y en invierno en el sur? ¿No que había un griego que a punta de sombras pudo calcular la geometría de la esfera? Pero el problema es que los terraplanistas están preparados para todos estos argumentos. En el modelo de ellos, el Sol, siendo más pequeño y estando más cerca, puede generar las sombras que vio Eratóstenes. El Sol también puede trazar un círculo más estrecho o más amplio, lo cual genera verano primero en el hemisferio norte y luego en el hemisferio sur. Lo de los barcos que se hunden, según los terraplanistas, es un tema de perspectiva y de refracción, cosa que no explica mucho, pero acompañada de un diagrama que se ve serio, lo deja uno desarmado. Y si tú tienes 2 o 3 objeciones más, ellos tienen 15. Te preguntan, ¿por qué las fotos de la NASA tienen nubes repetidas? ¿Por qué los continentes cambian de tamaño en estas fotos? ¿Por qué las rutas de los aviones se acumulan en el supuesto hemisferio norte? ¿Acaso disimulando una distancia demasiado grande entre Chile, Sudáfrica y Australia? Y en algún momento del debate pasa una extraña inversión. Resulta que el ignorante es uno. Desde la perspectiva terraplanista, nosotros somos borregos que no cuestionamos las cosas que nos enseñan. Alguien nos dijo que la Tierra es redonda, o más bien esférica, y nosotros le creímos. Ellos, en cambio, han gastado horas en investigar huellas de Photoshop en las imágenes que publica la NASA. Ellos hacen sus propios experimentos con telescopios, láseres, globos y pues tienen una actitud que uno podría describir como científica. Más aún, ellos ya saben que los llaman estúpidos, ilógicos y locos. Pero se sienten tranquilos porque, desde su punto de vista, no hay nadie más esclavo de un discurso que nosotros. Gente capaz de creer que la Tierra es redonda. Óigase bien, redonda, pese a que nuestra experiencia vital es totalmente plana. Y para colmo, cuando nos sentimos cuestionados, defendemos con un chorro de babas un modelo que contradice esa experiencia cotidiana. ¿Cuántos humanos realmente lidian con la curvatura de la Tierra? ¿Para cuántas personas la redondez es un hecho real que afecta a sus vidas? Por fuera de los especialistas, no muchos. O sea, por un lado están los astronautas, los científicos que hacen cálculos cotidianamente con base en el efecto Coriolis, los ingenieros que lidian con información de satélites o calculan trayectorias de vuelo o la sincronización de los relojes a nivel mundial. Y por otro lado estamos nosotros, las masas. Gente que bien podría vivir en un mundo plano y no le haría tanta diferencia. Si eres parte de las masas, el terraplanismo te puede llevar a la incómoda revelación de que no puedes argumentar tus propias creencias sin apelar a la confianza que tienes en los especialistas. Y si eres un especialista, pues nada, eres un conspirador y estás mintiendo, como los astronautas que se graban en estudios con fondo verde para fingir que están en el espacio. Y eso nos lleva a la pregunta más punzante de todas. ¿Por qué?
El terraplanista tiene un discurso más completo y extenso de lo que uno se imagina, pero también tiene que suponer que todos los especialistas le están mintiendo, que los astronautas, los ingenieros de alto nivel, los presidentes, los que protegen la frontera de la Antártida, los que le ponen límites a todo aquel que trate de navegar en la dirección equivocada, todas esas personas están mintiendo y de paso se están gastando una fortuna para sostener esa mentira. ¿Por qué? Bueno, no es tan fácil encontrar una respuesta directa, resulta que existen varias corrientes terraplanistas, pero después de haber youtubeado un rato, es algo así como que esconder la verdad le permite a los que están en el poder mantener ese poder. Ellos se están gastando billones de dólares en esta mentira, pero a cambio controlan el mundo por las riendas. ¿Y cuál es el vínculo entre tener el poder y sostener este engaño? Samuel Rowbotham, el inglés que planteó el modelo de disco con domo a finales del siglo XIX, defendía una lectura literal de la Biblia, y siguiendo por esa línea, muchos de los terraplanistas ven en ese domo el diseño de Dios. Incluso sería la evidencia de que Dios existe por su carácter absolutamente artificial. Un planeta esférico, formado a partir del Big Bang, que flota en medio de la nada, en cambio plantea una visión de la realidad secular y desalmada en la que es normal que existan los ricos y los pobres. O sea, la mentira de la Tierra esférica ayuda a sostener los discursos hegemónicos que contradicen las lecciones de equidad que promovía Jesús. Pero también hay explicaciones del tipo, es que la Antártida, ese muro increíblemente grande, es un terreno lleno de recursos naturales y al esconder su tamaño los conspiradores aseguran su botín. En cualquier caso, es claro que el terraplanismo es una teoría de conspiración a gran escala, tan grande que como narrativa puede tragarse a las demás. Obviamente el viaje a la luna es un montaje de acuerdo a esta creencia, pero además se pueden plantear vínculos conspirativos con las vacunas, las semillas transgénicas, el 11 de septiembre, los masones, la inexistencia de los dinosaurios, el control del clima, lo que quieran. Bueno, voy a dejar ahí. Ya nos queda poquito, pero igual la idea, si ustedes quieren terminar de ver el video, también los invito a que, a que lo busquen, a que curioseen. Pero básicamente lo que quería mostrar con cierto sentido, el duelo con este video es cómo, por ejemplo, hay escenarios donde hay personas que se cuestionan precisamente la realidad y dicen, mire, para mí la realidad no es tan evidente como lo dicen las ciencias y como dice la historia de un tiempo para acá, ¿no? Como decía, por ejemplo, Mónica, decir, del Renacimiento para acá nos dimos cuenta, la humanidad se dio cuenta que la Tierra es redonda y hay personas que todavía discuten y tratan de invertir recursos, esfuerzos, investigaciones en tratar de demostrar algo que no han podido mostrar, ¿cierto? Pero básicamente, pues es decir, bueno, miren, a pesar de que hay investigaciones contraintuitivas y contraevidentes, cómo hay personas que aún así se dicen, mire, yo me cuestiono la realidad de alguna manera. No sé si alguien quiere compartir alguna percepción de lo que se alcanzó a ver en este video y qué piensan al respecto de esto. No, a Mónica. mí me parece bien porque yo creo que la humanidad y todo hemos avanzado es precisamente porque nos hemos hecho preguntas y esas preguntas nos han permitido buscar unas respuestas, digamos, no siempre las preguntas que nos hemos hecho han sido preguntas nobles y las respuestas no siempre han sido nobles, pero técnicamente para muchas cosas sí lo han sido, ¿de acuerdo? Pero yo sí quiero decir adicional, y es algo que no puede dejar de causarme gracia. Uno ha aprendido por su fe, por su formación, por todo, a ser respetuoso, a ser tolerantes, a hacer todo lo demás. Pero es que yo hay días en que amanezco pensando, como dice algún filósofo por ahí, que no todas las opiniones son respetables, menos en esta época donde estamos absolutamente conectados frente a ciertas cosas. No todas las opiniones son realmente respetables, porque no, o como dice otro, más preocupante, que llegará un momento en que si nos ponemos a pensar y a buscar algunas respuestas o algo, o a decir cosas que sí tienen fundamento, no las vamos a poder decir porque nos saldrán algunos estúpidos que de pronto entonces vamos a ofenderlos. Entonces, eso es una realidad y entre eso nos debatimos buscando también de alguna manera que eso no nos violente y que no sea una causa de más violencia en la sociedad. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Hola Iván, Abelardo te habla. Abelardo, vale. ¿Cómo vas? Qué bueno encontrar una palabrita y esa palabrita cómo nos mueve, ¿no?
cómo direcciona, cómo nos pone, y eso está bien. Felicitaciones a Iván y también felicitaciones al coordinador del curso que estamos asistiendo. Hay dos palabras, yo quiero forzarlo un poco desde el punto de vista filosófico, ¿no? La realidad y la verdad, ¿cierto? La realidad y la verdad son dos palabras que aún están muy oscuras en pleno siglo XXI, ¿sí? Todos los días vemos un cálculo matemático y sale otro matemático y dice, no, ese cálculo no está bien porque lo que se aplicó en este momento resulta que lo vamos a calcular en el espacio, en los astronautas y todo el tema, y resulta que el cálculo no va, ¿cierto? Que fue lo que pasó con Albert Einstein y el padre de la física clásica, alguien que me ayude con el nombre. Bueno, entonces resulta que mire que en un tiempo lo que se planteó Isaac Newton, lo que plantea Isaac Newton en la física clásica ya no era con Albert Einstein. Era pues que la verdad es como eso, ese hito que está izado, pero que cuando el hombre llega a ese hito, resulta que se convierte en una utopía y la utopía siempre se aleja, siempre se aleja. Y eso redunda en bienestar de la sociedad, de la ciencia misma que debe entrar en un diálogo de saberes entre religión y ciencia, ¿no? Ahora encontrábamos en el año cero un señor llamado Jesucristo diciendo, ¿cierto? Y una cantidad de cosas bellísimas, sí, bellísimas que se armonizan con lo que tenemos de pensamiento hoy día. Por ejemplo, que el ser humano, que el hombre habría de nacer del agua y del espíritu. Y luego nos damos cuenta que la mayor composición del ser humano es de agua. Entonces, un químico del siglo I llamado Jesucristo ya nos estaba dando cátedra de química, de la composición del ser humano. De manera pues que la verdad, y decía, y conocer la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y te hará libre de qué? ¿Cierto? Entonces a mí me parece bien interesante el tema. Es una palabra con una profundidad, el tema realidad y verdad da para unos 3 o 4 o 10 doctorados y otros postdoctorados y muchos libros. De verdad pues que la palabra es bellísima y no sé si es traída de los cabellos, Iván, si me ayuda, de hablar de verdad y también de realidad. Muchas gracias, compañeros. Vale, Abelardo, muchas gracias. Bueno, para no alargar porque queda mucho tema, yo quisiera también como hacer una síntesis de esto que acaban de decir las dos personas. Lo primero es que efectivamente cuando hablamos de problematizar la realidad estamos hablando de hacernos preguntas, ¿no? Que aunque se nos transmita una verdad científica aparentemente evidente, pues tenemos el derecho a hacernos preguntas y a cuestionarnos si efectivamente esa realidad aparentemente objetiva realmente es tan así. Y ahí entra entonces este diálogo con esto que nos plantea Abelardo con respecto a este diálogo entre realidad y verdad. Y miren que el video también nos planteaba algo muy significativo respecto a este diálogo entre fe y ciencia, ¿no? Entonces, cómo hay personas que también desde una posición de fe dicen, pues yo quiero demostrar científicamente que esto que me han dicho históricamente no es tan así, ¿cierto? Entonces yo quiero como ir cerrando esto un poquito como para ver efectivamente cómo nosotros podemos ver ejemplos muy diversos acerca de cómo podemos problematizar la realidad, cómo podemos realmente cuestionarnos acerca de cómo estamos percibiendo la realidad y cómo esto también nos lleva a tomar posiciones acerca de cómo transformar e incidir para mejorar y transformar la realidad. Entonces yo quiero ahora ahondar un poquito en este concepto de lo que es la problematización o de lo que hemos llamado problematizar. Entonces, ¿qué significa problematizar desde un sentido filosófico, pedagógico? Problematizar es un proceso cognoscitivo que consiste en ir y venir entre formularnos preguntas y la búsqueda de esas respuestas, ¿no? Y cuando resolvemos una pregunta o encontramos una respuesta, pues seguimos formulándonos más preguntas, ¿no? Y eso es lo que hacen los científicos, es lo que hacen las personas que tienen esa curiosidad paradójica que llaman algunos estudiosos. Entonces, ¿cómo entender esa problematización? Primero, pues cuestionarnos con inteligencia la realidad que nos rodea, no dar por evidente, así esa verdad evidente pues esté comprobada científicamente. Cuestionar la veracidad de los hechos, las evidencias, las teorías, los paradigmas. También nos hablaban algunos de ustedes entonces en torno a, primero el método científico, el paradigma científico era lo que nos había planteado
Isaac Newton, ¿no? Pero entonces ya el paradigma ya no es Isaac Newton, sino que es Albert Einstein. Y así sucesivamente la ciencia nos va mostrando y nos va trazando nuevos paradigmas. ¿Y cómo se lleva eso? Pues cuestionando esos paradigmas anteriores. También cuestionarnos aquello que parece contradictorio, aquello que no funciona bien o que podría funcionar mejor. Para, por ejemplo, las personas que son terraplanistas dicen, es que a mí lo de la circunferencia de la Tierra no me sirve porque mi realidad me muestra que es plana, ¿cierto? Y llevan a cuestionarse constantemente, así sus experimentos les digan lo contrario, pero su paradigma mentalmente les dice que su realidad es de una tierra plana, ¿cierto? ¿Y qué hacen? Pues no se conforman con explicaciones, aunque sean convincentes. No quiere decir que estoy tratando de justificar o de defender a las personas que hacen esto, pero sí es como tratar de llevar un poco al extremo y el absurdo este ejemplo. ¿Y qué se hace? Pues formularnos preguntas. Entonces, asimismo como las personas que consideran que la Tierra es plana, pues también al revés, Copérnico, Galileo, pues también se cuestionaron lo contrario, que su realidad no era la realidad de una Tierra plana, sino todo lo contrario, de una realidad de una Tierra que era esférica, que no giraba y que donde el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés, ¿cierto? Y plantean preguntas y métodos científicos o métodos también para resolver las preguntas que les lleve precisamente a responder esas preguntas. Deseo de encontrar esas respuestas por sí mismo. Problematizar no quiere decir que seamos problemáticos. Hay gente que dice, a mí me gusta hacer problemas porque es una forma natural de resolver conflictos. Y uno dice, no, una forma es problematizar y otra cosa es ser problemático. Y otra cosa es también plantear hipótesis que nos ayuden a entender mejor la realidad y transformar las realidades que nos interpelan. Por último, pues también la importancia de la argumentación. No se trata solamente de encontrar la respuesta, sino también de cómo defender esas a través de una muy buena argumentación. Em, Iván, quiero, en- sí, solo una claridad. Se te olvidó citar a René Descartes, padre del método científico. bueno, se me ha olvidado citar a muchos otros filósofos y científicos, pero claro que sí. De hecho, cuando alguien hablaba acerca de qué es la realidad para sí, pues también decía que la realidad soy yo y el mundo circundante, ¿no? Y es decir, primero, yo reconozco mi propia realidad antes de entender la realidad que está a mi alrededor y en ese sentido pues también planteamos ese planteamiento de acercamiento a la realidad pues también es un método muy cartesiano pero claramente pues gracias por tu comentario, por tu aporte. Quiero entonces agregar sobre cómo abordar esta aproximación a cómo problematizar, interpelar realidad y llegar a transformarla, que era la pregunta que nos hacía Miguel al principio, ¿no? Y desde la iglesia se han planteado también propuestas prácticas, metodológicas sobre cómo entender y transformar la realidad, ¿cierto? Uno de estos métodos que es muy conocido en este contexto social y de las pastorales sociales y pastorales caritativas y transformadoras de la Iglesia Católica, este método muy famoso del ver, juzgar, actuar, fue un método que fue surgiendo primero que fue surgiendo primero en el seno de los movimientos sociales y obreros, pero que luego se fue fortaleciendo en el contexto posterior del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín. Les voy a pedir una disculpa porque a esto se me movió un poco el texto, pero la idea es, este método ver, juzgar, actuar surge en un contexto donde la Iglesia ahonda sus preocupaciones sobre la realidad social, se preocupa por las personas que están empobrecidas, las comunidades que están sufriendo, y en el contexto de las pastorales obreras o de los movimientos obreros católicos, en Bélgica surge primero esta pregunta sobre cómo entender y transformar la realidad y empiezan a diseñar este método del ver, juzgar, actuar, pero se hace mucho más eh, fuerte este método en un contexto latinoamericano cuando después del Concilio Vaticano II se reúnen en Medellín la, eh, la Conferencia de Obispos de América Latina y empiezan a interpelarse sobre cómo poder afianzar la transformación de la realidad y se afianza este método del ver, juzgar, actuar. Y hay personas que lo ligan muchísimo a lo que conocemos históricamente como la teología de la liberación, que no voy a entrar en esa discusión, pero que de hecho, sí, este método se hace mucho más conocido. No surge con la teología de la liberación, pero sí se hace mucho más conocido en el contexto de la teología de la liberación. ¿Qué entendemos por este método? Primero es cómo yo tomo la conciencia de la realidad y entonces ahí entra el primer momento del ver, ¿no? Es decir, contemplar la realidad, entender cómo me encuentro yo delante de la realidad y luego pasa un segundo momento, que ya es un momento que se conoce como el juzgar, pero no se trata del juicio como se entiende el juicio en un sentido filosófico, sino es también visto a la luz
de la fe, a la luz de la doctrina, a la luz del evangelio. Y en ese sentido, ese juicio no es solamente cómo yo hago un ejercicio racional puramente de mi capacidad mental, del raciocinio, sino también cómo yo me dejo iluminar e inspirar por aquello que me permite la doctrina social de la iglesia. Y ahí quiero hacer un paréntesis, y es que en muchos contextos, ya más adelante lo vamos a ver, y es que hay mucha gente que piensa la doctrina como algo que me transmite la iglesia y es incuestionable y no se puede modificar, ¿cierto? Y lo que nos dice un poco este método es que cuando hablamos de doctrina no es tanto una doctrina que está escrita sobre piedra, sino que es una enseñanza de la iglesia que se vivifica y que se está iluminando y que se está, y que se está actualizando a la medida que la realidad nos lo exige, ¿cierto? Y por último, el método, el momento del actuar. El momento del actuar, ¿qué significa? Es que después de yo entender y tomar conciencia de la realidad y analizarla a la luz de la fe, pues yo tomo decisiones y desarrollo acciones que permitan poner en práctica el compromiso para precisamente lograr esa transformación de la realidad. Entonces, este método es muy importante. Yo creo que seguramente, si no lo han visto en este diplomado, sí hay muchas de las sesiones que han venido avanzando y que seguramente sus docentes o sus facilitadores han venido posicionando precisamente este método como una práctica común y muy enraizada dentro de lo que es nuestra pastoral social transformadora. Y cuando hablamos de doctrina social de la iglesia, yo la defino precisamente como una respuesta, una problematización que ha hecho la iglesia a la realidad social en la cual nos encontramos. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? Es el anuncio de la fe que hace el magisterio de la iglesia ante las realidades sociales, según el contexto histórico y social en el que se publicaron los diferentes documentos, pero que que sigue iluminando al contexto presente. ¿En dónde surge la doctrina social de la iglesia? En los diferentes documentos pastorales, eclesiásticos que han elaborado los papas, los concilios, etcétera. Entonces, la mayor parte de los conceptos y principios de la doctrina social de la iglesia surgen de las encíclicas, otros de las constituciones apostólicas, exhortaciones, etcétera. A veces llamamos también de otra manera, para que no suene tan duro esta palabra, la doctrina. Hay personas que la llaman el magisterio social de la iglesia. En inglés, por ejemplo, se habla de la enseñanza social de la iglesia. Entonces son formas también de reinterpretar y de apropiarse mucho mejor de esto, de cómo la iglesia ha problematizado y entendido la realidad para dar luces precisamente a la sociedad en general, no solamente a las personas de fe, a las personas creyentes, sino también a personas que no necesariamente son católicas o no son solamente creyentes. Un ejemplo de ello fue cuando el Papa Francisco nos compartió la encíclica Laudato Si, y a mí me parecía, no sé si decir paradójico, que yo veía mucho más apropiadas de la encíclica a personas no creyentes que incluso a personas de fe. Y eso a mí me pareció bastante curioso, pero eso demuestra que efectivamente la iglesia puede iluminar contextos sociales mucho más allá de las personas que participan de la vida de la iglesia. Y entonces en ese sentido que la doctrina surge como una respuesta a esa problematización de la realidad y busca dar orientaciones pastorales para responder ante los desafíos que nos plantea dicha realidad. Se ha compilado precisamente, hay un compendio de la doctrina social de la iglesia y hay unos principios y valores centrales que a veces se nos muestran como un resumen y como una esencia de lo que es la doctrina social de la iglesia y que orientan nuestra acción pastoral. Y finalmente, como digo, la doctrina social de la iglesia no es algo rígido e incuestionable, es una aproximación que nos permite también iluminar la realidad y cómo ésta nos permite también intervenir hoy en día. Un ejemplo de ello y que me parece muy práctico en el contexto de este diplomado de fe y política es el contexto de la encíclica Fratelli Tutti, que nos ha también compartido el Papa Francisco en el año 2020. ¿Y cuál es ese contexto en el cual el Papa Francisco nos comparte esta encíclica? Primero estábamos en un contexto de aislamiento causado por la pandemia del COVID-19 y en donde precisamente se nos dio pues precisamente una situación donde aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, aumentaron desigualdades y en ese sentido el Papa dice, aquí hay unas situaciones que tal vez no es que sean nuevas, pero la pandemia nos las está incrementando y las está exponiendo. La desigualdad no fue una consecuencia de la pandemia, pero sí la pandemia las incrementó y las expuso.
Asimismo, pues también que estábamos en un contexto donde se han incrementado las crisis en las democracias y el auge de los populismos de diferentes sectores. Hay populismos de izquierda, hay populismos de derecha, y como ello también conlleva una crisis de todas las democracias en el mundo. También el Papa Francisco nos habla de una crisis de los derechos humanos. También nos hace una reflexión sobre cómo han cambiado la forma de los conflictos armados. Aquí yo incluí algo y es que el Papa Francisco no habla textualmente de la guerra contra el terrorismo, pero sí es algo que en los últimos, pues precisamente en este siglo, eh, que se nos empezó a generar como una nueva forma de conflictos armados y como también se empezaron a extrapolar y a globalizar los conflictos en todo el globo terráqueo. Y asimismo también conflictos acumulados que el Papa dice, estamos a puertas casi que de una nueva guerra mundial y cómo esos conflictos acumulados nos van llevando casi que a esa nueva crisis que debemos evitar. El Papa también nos dice, la globalización y el progreso no están beneficiando a toda la humanidad. Y por último, también nos habla de la crisis por el fenómeno migratorio, pero no tanto la crisis por la migración, sino la crisis también de la hospitalidad. Ese es el contexto social, político, económico, con el cual el Papa Francisco dice, aquí hay una realidad que me lleva también a plantear unas preguntas y unas iluminaciones pastorales para toda la comunidad de fe, para que planteemos también ese escenario de reflexión y de transformación. Y de allí, pues obviamente eso nos generan unas prácticas y unas propuestas que, pues, el Papa Francisco nos invita, ¿no? Yo no voy a ahondar en esas propuestas que hace el Papa Francisco porque entiendo que eso ya lo abordaron en otra, pero lo que quería precisamente era mostrar es cómo precisamente la doctrina social de la Iglesia y cómo también los papas, los obispos, las asambleas de los obispos también nos plantean precisamente unas reflexiones de la cotidianidad, de la realidad, para precisamente llevarnos a plantear escenarios de transformación desde la iglesia y desde la cotidianidad de nosotros como creyentes. Quiero saber si hasta que hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que alguien quiera hacer. También que ojalá sean muy breves, pero pues que también sean como un espacio para la retroalimentación sobre esta primera parte que hablábamos de la problematización de la realidad. ¿Alguien? Ok, Servio. A ver, Iván, interesante toda esta exposición que nos estás haciendo. Yo solamente quería anotar algo, ¿no? Eh, a mí me gusta más la expresión realidades, en el sentido de que la realidad integral, pues me atreveré a decir que es la suma de diversas realidades. Por ejemplo, cuando hablamos de las dimensiones del ser personal, las dimensiones del ser, hablamos, por ejemplo, de la dimensión política. Cuando hablamos de dimensión política, ahí estamos hablando de una realidad política. Cuando hablamos de la dimensión social, estamos hablando de una realidad social. Y así sucesivamente, realidad ética, realidad moral, ¿sí? Realidad física. Entonces, me gusta más esa expresión porque me parece que la, la, la realidad absoluta, si es que se le puede llamar así, sería la suma de todas esas realidades que conforman la integralidad humana. Y otro elemento que quería anotar es que la compañera que habló al comienzo, cuando hablaba de los paradigmas, digamos así, hasta antes de existir, por ejemplo, la epistemología como ciencia, que había un divorcio entre filosofía y ciencia, los paradigmas era difícil encontrarlos, pero a partir de la epistemología, los diversos paradigmas han venido a enriquecer esa realidad. Muchas gracias, Servio. Iván, te habla Belardo. El apartado final donde dice la globalización y el progreso no están beneficiando a toda la humanidad. Crisis por el fenómeno migratorio, crisis de hospitalidades. Eso, yo pensaría que uno en este siglo XXI no puede ser fatalista frente a los diferentes modelos económicos, modelos sociales, modelos políticos. Todo modelo tiene un tiempo y tiene una época, ¿sí? Hoy día ya no hablamos de globalización, sino de nacionalismo, ¿cierto? Entonces, de hecho, el que mete a Estados Unidos y mete al mundo en el nacionalismo es Donald Trump.
¿cierto? Entonces, hoy digamos que la globalización en su momento fue importante, ¿no? Uno tampoco puede renegar del pasado, de ese modelo. Fue importante y tenemos grandes logros. Estados Unidos se convirtió en el gran educador del mundo, ¿cierto? Unificamos un idioma y una moneda que es el que se hable, el que se transa a nivel internacional. De manera pues que no estoy de acuerdo que la globalización, y tenemos una sociedad mucho más avanzada. Un príncipe de 1500 jamás vivió como una persona de estrato 1 hoy día, cuando tiene televisión, tiene servicio médico gratis, es una cosa importante. Es decir, uno no se puede ser fatalista. Es decir, tenemos una sociedad mejor, tenemos una iglesia mejor administrada, tenemos, bueno, lo que pasa es que hoy día hablamos de la globalización porque pues estamos a puertas del sepulcro, ¿cierto? Estamos dándole un entierro, pero le podemos dar un entierro de cuarta. Tenemos que hablar bien de un modelo que funcionó en un momento determinado. Hoy día estamos hablando de nacionalismo, en donde los países se fueron hacia adentro, construyendo sociedades desde adentro. Ya no hablamos de una hegemonía, sino ya hablamos de una multipolaridad, en donde cada país juega de acuerdo a como le conviene. Hay unos bloques autónomos en donde ya a Estados Unidos no le están dando la relevancia, ya Brasil juega en la escena internacional con China, real contra yuan, rublo contra yuan, es decir, desde el punto de vista económico. Entonces, yo no estoy de acuerdo que la globalización fuese un fracaso, porque en un momento determinado fue buena, pero ya vamos hacia el nacionalismo. Gracias. Gracias, Abelardo. ¿Alguien más? Bueno, para cerrar entonces esta parte yo quiero hacer una retroalimentación. De lo primero, sí creo que, por ejemplo, frente al tema de los paradigmas, hay cómo nosotros podemos precisamente aproximarnos a unos nuevos modelos epistemológicos que nos van mostrando precisamente unos paradigmas casi que se vuelven generalizados y que se nos imponen. Y por eso pues también hay personas que con justa razón pues se plantean y se cuestionan también alternativas a esos paradigmas, ¿no? Y creo que eso también, por uno de esos ejemplos que no necesariamente es el más adecuado, es el de estas personas que creen que la Tierra es plana y siguen también tratando de cambiar ese paradigma, ¿no? Y se siguen también ocultando frente precisamente a esas formas alternativas de hacer ciencia para promover nuevos paradigmas. No quiere decir que eso esté bien, sino es como precisamente existe el derecho a cuestionarse y a generar otras formas alternativas de generar el saber. Sobre el tema de la globalización en nacionalismos, pues lo primero que quiero decir es que esta no es una visión completamente mía, aunque yo estoy de acuerdo con lo que dice el Papa Francisco. Esta es la aproximación que nos hace el Papa Francisco en la introducción de la encíclica Fratelli Tutti. Es decir, el mismo Papa Francisco se plantea esta discusión entre la globalización y el progreso, ¿sí? Ahora bien, estoy de acuerdo con lo que dice Abelardo sobre el tema de los nacionalismos y es que efectivamente hay una discusión entre la globalización y los nacionalismos, porque precisamente ¿a qué lleva la globalización? A fenómeno migratorio, a la dependencia de la economía internacional, ¿cierto? ¿Y eso a qué llevó? Por ejemplo, ya que hablabas del caso de Donald Trump, pues primero, a una reticencia, una crítica absoluta sobre la migración, y en ese sentido es cómo países quieren encerrarse para reducir la migración porque consideran que se está contaminando, si se puede decir, la eh, identidad nacional. Y por otro lado, como también la globalización económica ha deteriorado la capacidad económica de los países a nivel industrial, a nivel de generación de ingresos, a nivel de cómo la riqueza se va llevando para otros países. Y en ese sentido, cómo el nacionalismo responde precisamente a ese contexto problemático de la globalización. Entonces, yo, como digo, yo estoy de acuerdo como lo plantea Abelardo, que tenemos que ver precisamente esta problemática y esta discusión y este diálogo o esta dialéctica entre la globalización y los nacionalismos, precisamente porque los nacionalismos o los nacionalismos contemporáneos son resultado precisamente de los efectos de la globalización. Si vamos un poco más a comienzos del siglo XX, pues los nacionalismos estaban dirigidos hacia otra cosa, ¿no?
también estaban dirigidos hacia el tema de la preservación de la raza, entonces hemos hablado mucho del del nazismo, del fascismo, que eran también unas formas de promover una identidad nacional con unos efectos perversos sobre aquel que consideran diferente, ¿cierto? Entonces, miren que hay un mismo concepto que propone Abelardo y que en dos momentos históricos diferentes, pues también tienen dos efectos también muy diferentes sobre la humanidad, ¿no? Bueno, quiero pasar entonces a la siguiente diapositiva, que ya es el siguiente tema, que era el segundo tema que estaba planteado para la sesión de hoy, y es el que tiene que ver con la pedagogía social. Y yo primero quiero hacer una pregunta de contexto, y es, aquí, ¿cuántas personas ejercen su profesión o su rol cotidiano como docentes y quiénes no? No sé si me hice entender con la pregunta. Alguien, por ejemplo, que no sea docente cotidianamente. Docentes formales o un docente que uno se tome el tiempo de explicar, no sé. Estoy ¿Cómo hablando es de la docencia como ocupación. ¿Ustedes se no. desempeñan su profesión o su trabajo actual es ser docente? Yo sí, Listo. yo Una soy persona dice docente. que no, otra dice que sí. ¿Quién más? Alguien que diga que no, otro que sí. Y como para hacer un tanteo, hacer un contexto rápido. A ver, yo soy docente de, pues, profesión, pero constantemente yo trabajo en los barrios populares, soy religiosa y me considero educadora social porque pues eso es lo que hago con la gente, no desde un plantel educativo, pero sí desde las personas que acompaño pastoralmente. Gracias, Miriam. Bueno, yo les voy a poner mi ejemplo. Yo soy licenciado en filosofía, es decir, me formé profesionalmente para ser docente, pero mi rol, o sea, o mi profesión actual no es ser docente. Yo trabajo en proyectos sociales, trabajo comunitariamente, y sin embargo, si yo me pregunto, ¿yo soy un educador social? Pues yo me digo sí, porque así también como lo acabas de plantear, pues uno dice, o como también lo decía Mónica, pues uno dice, aunque uno no tenga necesariamente la profesión como docente, pues uno también en la cotidianidad y en el contexto social también desarrolla esos procesos de formar y de transformar la realidad a través de la educación, ¿no? También como Iván. lo acaba de decir, mire. Beatriz, Sí, y podríamos también decir que uno es educador desde la familia, en ese de entorno acuerdo. familiar cuando pues nuestros hijos nacen, igualmente generamos un proceso de educar a partir de la experiencia, del ejemplo, es decir, se convierte uno también como un educador social. De acuerdo. Beatriz, muchas gracias. Y para allá vamos a ir, no solamente el contexto familiar, sino en general en muchas otras dimensiones de la cotidianidad. No recuerdo quién lo decía, pero creo que fue Servio que hablaba acerca de las realidades, ¿no? Cada uno compartimos diferentes realidades y en cada una de esas realidades, pues también nosotros tenemos esa función y ese rol también para poder promover esta educación en social en la cotidianidad. Voy a dejar esta pregunta para que la tengan clara, no la vamos a responder de inmediato, sino que la vamos a dejar para el final. Entonces quiero que ustedes la escriban o que la memoricen, la tengan ahí guardada y que se pregunten de qué modo podemos favorecer la transformación social a través de prácticas educativas en la cotidianidad. ¿Listo? Entonces vamos a tener la pregunta ahí guardada. Y vamos a también ir de pronto procesando la medida que vamos avanzando en esta sesión, ¿vale? Miguel, una pregunta. ¿Hasta qué hora vamos? ¿Hasta las 8? Es hasta las 8, ¿cierto? ¿Alguien que me confirme? Hasta las 8. Listo, A las perfecto. 8, sí, ya estamos Perfecto. ya en la fase final. Listo. Entonces, para seguir avanzando, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación popular? Ustedes, para los que son educadores de profesión y seguramente pues también han venido escuchando o han escuchado de la pedagogía o de Paulo Freire, y en ese sentido también cuando se hablaba de la pedagogía del oprimido, de cómo también se piensa la educación, una educación opuesta a una educación autoritaria, dogmática, repetitiva, transmisiva, descontextualizada, dirigida a formar personas oprimidas,
a plantearnos una educación transformadora, ¿no? Y en ese sentido, pues también nos plantea unos escenarios donde lo que se busca es precisamente una educación que libere a la persona, que la lleve también a una educación que contribuya a la autorreflexión, a la generación también de otras prácticas que contribuyan a un ejercicio ciudadano, participativo y autónomo de la persona humana, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el objetivo de la educación popular? En primer lugar, educar para la participación, para la justicia, para la solidaridad, para la creatividad. Y en ese sentido, pues también promovemos ese escenario de cómo generar procesos dialógicos, procesos también constructivos de una convivencia más pacífica y en donde las personas pues también construyan colectivamente su bienestar, ¿no? Ese es el escenario en donde se plantea la educación popular. Estoy resumiéndolo, no sé si decir que a machetazos, porque obviamente el planteamiento de la pedagogía del oprimido es mucho más grande. Y también ha dado lugar a otras prácticas transformadoras, artísticas basadas en esta pedagogía de Paulo Freire, pero que se basan precisamente en esta intencionalidad transformadora de liberar a la persona de una educación opresiva para una educación liberadora y dirigida pues también a personas y a sociedades participativas, justas, solidarias y creativas. Entonces, ¿cómo entender la pedagogía desde esta educación transformadora? Entonces, el saber práctico y teórico es producto de la reflexión e investigación del hecho educativo y sobre las relaciones que se construyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ese es un concepto global de la educación. Y entonces, ahí podemos decir, bueno, la educación, alguien decía, eh, nos estás preguntando si somos educadores formales, educadores informales, si somos docentes de colegio. Y precisamente para allá queríamos ir, y es decir, que cuando hablamos de pedagogía social no nos estamos limitando a la educación formal, ¿no? A la educación escolar, que también la educación escolar y formal tiene que ser social y transformadora, pero también tenemos que llevar la pedagogía social a otros escenarios, a escenarios de la cotidianidad, de la comunicación, a escenarios familiares, como alguno decía, a escenarios de la dimensión productiva, como es, por ejemplo, de las dimensiones obreras o de los campesinos, a escenarios de la comunicación, etcétera, ¿cierto? ¿Y qué es lo que buscamos? Pues dotar de voz y de poder a las personas que no tienen voz usualmente para desarrollar todas sus potencialidades, para realizar la misión de vida que la persona se proyecta y comprometerse también activamente en la construcción de una sociedad justa y fraterna. Entonces, ¿qué comprende la pedagogía social o una pedagogía transformadora y liberadora? En primer lugar, pues una coherencia con la intencionalidad. En segundo lugar, una claridad de las dimensiones de desarrollo del sujeto. Entonces ahí también alguien hablaba, por ejemplo, no estamos hablando de la realidad física solamente, es una realidad también espiritual, es una realidad en armonía con el entorno, en armonía con las demás personas y en ese sentido ahí entendemos que ya no podemos hablar solamente de una formación puramente racional, no sé si decir mnemotécnica o de la memoria, sino también de cómo formamos en todas las dimensiones del sujeto. También nos planteamos cuáles son las características y el rol de los agentes o actores del proceso educativo. Eh, y por eso también es muy importante plantearnos de cómo nos vemos a nosotros mismos, seamos o no educadores de profesión, pero que sí desde nuestra cotidianidad asumimos también un rol como educadores sociales. ¿Cómo nos planteamos el objeto u objetivo de la educación? Entonces también cómo nos planteamos unos contenidos, cómo planificamos qué es lo que queremos formar y qué es lo que queremos transmitir. ¿Cuáles son esos métodos y medios pedagógicos? ¿Cómo concebimos la evaluación y cómo la vamos a desarrollar para garantizar que efectivamente mostremos el progreso y el crecimiento de las personas que participan de la educación? Los criterios también para organizar la gestión, los centros y programas educativos y entendidos no solamente como las escuelas o el centro educativo, sino también cómo los entornos y los otros escenarios también se convierten en procesos educativos. La relación con la comunidad y desde nuestro contexto social eclesiástico, pues también cómo es importante el trabajo pastoral y entendido pues también de cómo lo llevamos también a esa relación con la dimensión de la fe y, y la dimensión espiritual, ¿no? Y por último, y no menos importante, la formación de la persona que dedica su vida a la educación.
Entonces, ¿cuál es la intención de la educación popular? Potenciar el desarrollo personal de los educandos para que se responsabilicen de su propia transformación personal y la de su comunidad, profundizando la conciencia de la dignidad humana, favoreciendo la libre autodeterminación y promoviendo su sentido de servicio y solidaridad en pro de la transformación social. Entonces, miren que todo esto nos vuelve a llevar a esa pregunta inicial de que nos hacía Miguel sobre si es posible o no la transformación, ¿no? Y ahí parte de esta respuesta es, la transformación es posible en la medida que las personas tengan la conciencia, la libertad y la voluntad también para ser un agente de transformación social. Entonces, creo que esto es un escenario muy importante para decir, la educación popular es un mecanismo indispensable para la transformación social. Entonces, ¿qué buscamos a través de cómo hacerlo? Entonces, ahí hablábamos también de las diferentes dimensiones y aquí también ya las quiero introducir. Usualmente la educación tradicional se enfoca en la dimensión intelectual, ¿no? Pero desde una dimensión muy de la memoria, de la repetición, y aquí se plantea la dimensión intelectual más como una pedagogía problematizadora, tal como lo hicimos al comienzo de la sesión, cómo problematizamos la realidad y nos hacemos conscientes de ella, ¿no? Pero también estas prácticas populares, sociales, transformadoras, pues nos llevan también a otras dimensiones que no necesariamente son tan importantes en una educación tradicional. La dimensión afectiva, la pedagogía del amor, de la alegría, de las emociones, la dimensión física, en cuanto a la dimensión corporal, cómo aprender a cuidar de la salud del cuerpo, cómo entender también la dimensión ético, social y cultural del contexto social en el cual se desarrolla la persona y por ende también favorecer una pedagogía del diálogo, de la participación y la cooperación. La dimensión estética, que a menudo se liga con con la creatividad artística. Y la dimensión creadora, que va mucho más allá de la dimensión estética y es cómo se favorece una pedagogía del trabajo, de la productividad, de la conservación y el desarrollo. La dimensión histórica con una pedagogía de la identidad, de la conciencia, del sentido de la existencia en el contexto histórico en el que se desarrolla la persona. Y por último, y muy importante desde nuestro contexto, es la dimensión espiritual. Y es cómo también entender esta formación de la espiritualidad en una pedagogía de la solidaridad y el testimonio, tal como alguien lo decía ahora, cómo educamos también desde el ejemplo. Bueno. Voy a introducir brevemente, yo creo que aquí tenía dos prácticas, pero creo que solamente voy a hablar de una para también dar un poco de diálogo para responder la pregunta que dejé y también para retroalimentar. Y es hablar acerca de lo que se ha conocido desde el contexto, si se puede decir, más jesuita, el paradigma pedagógico ignaciano. Ahí también quiero decir, yo creo que aquí hay muchas personas que vienen más desde la espiritualidad franciscana. Yo he sido formado más desde la pedagogía y de la espiritualidad ignaciana o jesuítica, pero pues también veo que no es un contexto totalmente aislado, separado, sino que se complementa y se vivifican mutuamente. Cuando hablamos del paradigma pedagógico ignaciano, es una práctica y una metodología de pedagogía que se ha fundamentado y se ha inspirado en la espiritualidad de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces, cuando se habla de la espiritualidad ignaciana, ¿qué se entiende? Es cómo primero nos aproximamos, entendemos y actualizamos los ejercicios espirituales de San Ignacio de una mirada muy práctica y también hacia una orientación apostólica. Para quien no conoce la espiritualidad ignaciana surge precisamente de esta propuesta del método espiritual de San Ignacio, que son los ejercicios espirituales. Y este método es es un método de oración y de contemplación que está dirigido a la acción, es decir, la oración no dirigida solamente al diálogo eh, interno solamente con Dios, si se puede decir como en un intimismo espiritual, sino que siempre está planteado qué me dice Dios para mi vida cotidiana y cómo esto transforma mi realidad y me lleva a tomar decisiones para mi cotidianidad. Y por eso esta espiritualidad ignaciana está muy orientada hacia la práctica, hacia la acción, hacia el apostolado. Entonces también aproximándonos a esa espiritualidad ignaciana, la espiritualidad también entendida primero como una mirada autocrítica y como un reconocimiento de la dinámica interior del ser humano.
Y por último, pues como decía, una espiritualidad dirigida a la acción. Y en ese sentido, que es una espiritualidad dirigida a la transformación de las realidades y que se pregunta, ¿qué debo hacer por Cristo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y esto a qué me lleva a mi vida cotidiana y a mi vida práctica profesional, laboral o de servicio social y comunitario que prestamos cada uno de nosotros. Entonces, cuando se habla del paradigma pedagógico ignaciano, está basado en 5 pasos y estos 5 pasos están también muy basados dentro de lo que es la estructura de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces, San Ignacio dice, miren, cada momento de oración y cada momento de encuentro con el Señor se dispone de unos momentos, ¿no? Entonces también hay un momento en donde yo leo el texto, me aproximo a él, lo repito, luego me imagino como si estuviera en el lugar, entonces eso se llama como la contemplación viendo el lugar, entonces yo me imagino como si estuviera en la escena bíblica. Y luego como me planteo unas preguntas específicas que me cuestionan precisamente cómo esa contemplación me lleva también a posicionarme delante de una realidad. Y luego, pues también esta pregunta y luego, ¿y esto cómo me lleva a mi vida cotidiana? Y por último, en la oración en la oración de los ejercicios está el examen de conciencia, ¿no? Entonces es examinarse en la oración si efectivamente era Dios el que me estaba hablando o era el mal espíritu. Es así como lo plantea San Ignacio. Entonces, ¿cómo este modelo de oración se lleva a un paradigma pedagógico que se ha implementado en un contexto no solamente escolar, sino en un contexto también de la educación popular? En primer lugar, es el contexto de las personas que participan del proceso educativo. Situar el conocimiento en la realidad de las personas que interactúan en el proceso educativo. Un ejemplo de ello fue lo que yo hice con ustedes cuando al comienzo de esta sesión les pregunté para ustedes qué es la realidad, ¿no? Entonces plantearnos de decir, bueno, ¿cómo me aproximo yo a este momento de compartir y de generación de conocimiento? ¿Cómo planteo unas preguntas que me permiten identificar cómo la persona se encuentra situada? Y esto me lleva también a decir, bueno, a partir de allí puedo empezar a desarrollar un escenario pedagógico dirigido a que las personas pues también dialoguen y experimenten conjuntamente el conocimiento. Un segundo momento tiene que ver ya con la experiencia y experienciar vivencialmente acerca de la realidad. Un ejemplo de ello fue lo que yo les planteé acerca de la reflexión sobre un video en cuanto a cómo nos posicionamos si somos terraplanistas o no sé cómo decir, esferistas, pero que lo que busca es precisamente decir, bueno, miren, a partir de una experiencia empezamos también a cuestionarnos la realidad. Y luego entonces un momento que está muy cercano y es reflexionar sobre la experiencia. Y entonces en ese sentido, a partir de una primera vivencia de entender, primero de experimentar lo que está en nuestra realidad, luego reflexionamos y nos cuestionamos acerca de ello. Luego viene un momento de actuar, pero no es que en el momento pedagógico estemos actuando y transformando la realidad, sino que en este momento nos planteamos preguntas que nos lleven a tomar decisiones para la transformación de la realidad. Y por último, un momento también de evaluar el proceso de decir, bueno, efectivamente este proceso educativo nos llevó a, a lo que estábamos esperando, a generar unas reflexiones adecuadas, a generar procesos también de construcción colectiva y participativa del conocimiento, a tomar decisiones adecuadas para la transformación de la realidad, o también como yo le planteaba un poco de forma satírica a Miguel al principio, o terminamos generando preguntas retóricas para que el profesor escuchara lo que quería escuchar. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante también para decir, bueno, efectivamente el proceso educativo fue bien intencionado y bien llevado o no. ¿Listo? Voy a pasar aquí un poco rápido la dinámica del paradigma pedagógico ignaciano que busca. De la misma forma que los ejercicios espirituales buscan que el acompañante ponga en cercanía al ejercitante de cara con Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, como dice San Ignacio, pues también lo que busca el paradigma pedagógico ignaciano es que el facilitador acompañe al educando para experimentar la realidad y cuestionarse delante de ella. Entonces, un primer momento es la contextualización, que es lo que se busca. Dice San Ignacio en los ejercicios, es conocer la predisposición del sujeto, es decir, de la persona que hace los ejercicios, hacia Dios y hacia la oración. ¿Cómo se traduce eso en el paradigma pedagógico ignaciano? Conocer el contexto del sujeto.
conocer la realidad, conocer sus saberes, conocer sus experiencias previas, conocer cómo está predispuesto delante de la actividad educativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Mafalda se pregunta, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? Se plantea, ¿dónde estoy? ¿Cuál es el contexto en el cual me estoy situando? El segundo momento, el paradigma pedagógico ignaciano, es el de la experiencia. Entonces, San Ignacio ya nos plantea el momento y la contemplación. Entonces, primero, eh, leo el texto bíblico, me aproximo a él y lo contemplo. Y San Ignacio tiene una frase muy bonita y es que dice, no el mucho saber harta y satisface el ánimo, es decir, lo llena, sino que lo que satisface el alma es sentir y gustar de las cosas internamente. Entonces no es tanto leer y aprender cosas, sino es cómo en la contemplación aprendo a gustar de las cosas con mi interioridad, con mi espiritualidad. Y cómo esto se traduce en el paradigma pedagógico ignaciano. Es cómo favorecemos espacios para percibir la realidad con los sentidos, para dejarse afectar, como dice San Ignacio, con los sentidos, experimentar afectivamente y asimismo pues también tomar conciencia de la realidad. No es lo mismo leerse un libro académico donde me diga la Tierra es redonda, a donde yo genere procesos experienciales donde efectivamente los estudiantes digan, oiga, estoy experimentando la redondez de la Tierra a través de una actividad muy cotidiana en el laboratorio o en el salón de clases, ¿cierto? Y aquí hay un apartado de los ejercicios de San Ignacio que conecta la experiencia con la reflexión y dice, usamos los actos de entendimiento discurriendo y los de la voluntad afectando. Es decir, no solamente entendemos y practicamos la espiritualidad con el entendimiento, sino también a través de la voluntad y cómo nos dejamos afectar de la voluntad. Esto no está mal escrito, no es que yo escriba mal, ni escriba terrible, ni tenga mala ortografía, sino que esta es la escritura del siglo XVI de San Ignacio, entonces yo no lo traduzco al castellano del siglo XXI, sino pues es también mostrar un poco el lenguaje con el que con el que fueron escritos los ejercicios espirituales. Entonces, ¿cómo se conecta la experiencia con la reflexión? Entonces, comprendemos la realidad que buscamos, descubrir los significados, generar comprensiones, explicar y escribir con sus propias palabras lo que ha sido percibido y por último, pues también disponer a la persona para tomar decisiones. No es el momento todavía de tomar decisiones, sino dispone la persona. Se plantea preguntas para ver si la persona efectivamente tiene cuestiones acerca de cómo pues efectivamente se compromete con la transformación de la realidad. Voy a pasar aquí un poco más rápido. Ya, bueno, aquí en la parte de la lección, en la parte de de los ejercicios espirituales, San Ignacio lo plantea como el momento específico en donde hacemos la petición. ¿Y qué es lo que le pedimos a Dios? Dice San Ignacio, pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner mi ánima, lo que yo debo hacer acerca de la cosa que me he propuesto, etcétera. ¿Para qué? Dice, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme su santísima y beneplácita voluntad. Es decir, San Ignacio dice, pongo mi petición, mi oración, ¿para qué? Para que Dios me oriente acerca de qué es lo que debo elegir según la voluntad de Dios. No quiere decir que todo lo tengamos que poner de la misma lógica entre el proceso pedagógico ignaciano, pero sí es cómo nos permite orientar. Y es que la acción ya nos conlleva un discernimiento, conocer la voluntad de Dios para llevarla a cabo. ¿Y cómo se traduce eso en el paradigma pedagógico? Es encontrar opciones, saber tomar decisiones, preparar la acción para la transformación social y por último atender objetivos y prioridades. Y en ese sentido también es cuando yo en la oración pido delante de Dios y que pido que me ilumine para que me oriente acerca de cómo yo puedo orientar mi acción en la cotidianidad para transformar la realidad. Aquí yo también me planteo preguntas acerca de cuál es el mayor bien que yo puedo hacer en la realidad para poder mejorar mi entorno, mi cotidianidad y las personas con las cuales yo convivo y acompaño. Por último, el momento específico, como decía, de la evaluación y es en los ejercicios espirituales es examinar la oración o examinar el día, porque también, así como en los ejercicios uno hace el examen de la oración, también en la cotidianidad, fuera de los ejercicios, San Ignacio también dice, examinen el día para ver cómo también obraron y si obraron en función también de lo que Dios me estaba diciendo o fue el mal espíritu el que me estaba orientando, ¿no? ¿Cómo hacemos esto en el paradigma pedagógico? Evaluamos procesos, evaluamos también los resultados
evaluamos impactos y visualizamos también cómo poder proyectar y mejorar posibles resultados en procesos futuros. Voy a dejar hasta ahí porque nos quedan 15 minutos y quiero también como dialogar un poco más con ustedes. Nos queda algo sobre el método socioafectivo, pero no lo quiero abordar en este momento, pues para también como poderlo dialogar con ustedes. Y también, como les dije, la idea es que podamos también, yo les voy a compartir las diapositivas, pero que en este momento quisiera como ya compartir y dialogar un poquito con ustedes. Muy bien, momento para preguntas, momento para conversar, para compartir. Entonces, como quieran, levanten la mano o vayan abriendo sus micrófonos. Fray Luis Fernando. Bueno, muchas gracias, Iván, por tu presentación. Simplemente una complementación, es decir, eh, una espiritualidad que no transforme, en realidad no tiene sentido. La espiritualidad tiene que llevar justamente a esa transformación, y muy bien incluso lo expresa Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís en sus escritos le dice a sus hermanas que cuando contemplen, la contemplación sea para transformar. No es una contemplación pasiva, ni es una contemplación quieta, ni es una contemplación realmente que adormece. Es una contemplación que lleva precisamente a la transformación. Y lo mismo San Pedro de Alcántara, un franciscano del siglo XVI en España, que es un gran místico. Él precisamente hace de la mística una transformación social. Él mismo lo presenta en sus escritos, como la mística no tiene que ser ese arrobamiento donde yo realmente me desencarno, sino que por el contrario, tiene que ser una mística encarnada, y es lo que prácticamente está pidiendo el profetismo hoy en día. El profetismo hoy en día, cuando pide la mística, es que es una mística encarnada, una mística realmente que toca la realidad y la historia. Entonces, creo que me pareció muy bueno que al final tú presentaras la espiritualidad de San Ignacio, precisamente porque es que si la espiritualidad no transforma, no tiene sentido. Gracias, Fray Luis Fernando. Miriam. Bueno, agradecerle a Iván, realmente me pareció muy interesante el planteamiento que hoy nos ha hecho. Y yo me quedé pensando y dándole vueltas a la pregunta de qué modo podemos favorecer la transformación social a través de las prácticas educativas en la cotidianidad. Y yo creo que es nuestra responsabilidad como cristianos católicos de precisamente posibilitar esa transformación, llevando a la gente a tomar conciencia social. Eso que plantea de San Ignacio al final también yo lo siento como muy reflejado desde mi comunidad. Nuestro fundador, que es un sacerdote colombiano, hablaba precisamente de cómo a ver, como que la oración y la contemplación me deben llevar a contemplar la realidad, pero también a preguntarme, él también como que bebió, ¿cómo no? Bebió de la espiritualidad de San Ignacio, y decía eso, bueno, y esa realidad qué, cómo transformarla, ¿no? Y cómo, qué es lo que tengo yo que hacer, qué haría yo hoy por Cristo. Pues entonces mirar desde los empobrecidos y de todo de todo este flagelo que también las mismas políticas a nivel mundial han ocasionado, ¿no? Los pobres cada vez más pobres y cada vez la brecha entre ricos y pobres es mayor. ¿Qué hacer por eso, no? Entonces yo pienso que es transformar la conciencia social y empoderar también a la gente, poderle ayudar a tomar conciencia de su propia dignidad y demás. Entonces, muchísimas gracias. Yo me quedé y sigo pensando, bueno, cómo seguir en esa misma tarea de verdad a través de lo que de mi práctica educativa, cómo transformo esa realidad. Muchísimas gracias. Perfecto, Miriam. Gracias. Hermana Joana. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Iván. Qué gusto verte y escucharte. Bueno, frente a la transformación social, creo que es muy importante siempre contextualizarnos nosotros mismos, ¿no? A veces, sobre todo como religiosos y religiosas, muchas de las cosas que nos critican es que nosotros nos vamos a vivir en barrios marginados, a estar con la gente, pero nuestra casa es la mejor casa del barrio, ¿no? Y
y el carro que utilizamos es el mejor carro que ni siquiera puede entrar allá por las trochas de las vías, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente contextualizar y ser coherentes, ¿no? Con nuestra vida? Y muchas religiosos y religiosas lo han logrado, ¿sí? O sea, el desacomodarnos a nosotros es una parte importantísima para que generemos también credibilidad en la gente y podamos realmente lograr una transformación. Creo que la primera transformación que debemos hacer tiene que empezar por nuestras estructuras eclesiales, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida de dónde venimos, pero queremos hacer discursos bellísimos a las comunidades y a las personas, pero estamos siendo completamente incoherentes con nuestra manera de ser y con el Evangelio, ¿no? Y esta parte me encanta que cites a San Ignacio, porque pues a San Ignacio como comunidad y personalmente lo seguimos mucho. Cada año hacemos los ejercicios espirituales ignacianos y el tema del discernimiento, que el Papa Francisco de hecho le dedicó las catequesis en este año a todo el tema del discernimiento, cómo es importante también para eso, ¿no? O sea, nosotros a veces queremos llegar a las comunidades y proponer cosas que nada tienen que ver con la realidad local de la gente, ¿no? Cómo nos hace falta realmente hacer esos procesos de discernimiento no solamente personal, sino comunitario, ¿no? Que realmente permitamos al Espíritu Santo decidir y tomar, generar proyectos con la gente que realmente generen esa transformación. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Iván, por el compartir de esta noche. Hermana Joana, muchas gracias. Abelardo. Hola, hola, buenas. Mira, sí, claro, ¿no? El padre Ignacio de Loyola es inmenso, ¿no? Es el padre de la ciencia del misticismo, ¿no? A la luz del libro de los ejercicios espirituales, pero pues, hay que de pronto contextualizar un poco en la época que existe este sacerdote, ¿no? San Ignacio de Loyola está en 1500, a mediados de 1500 escribiendo esta magna obra, ¿no? Tiene toda la influencia del Renacimiento, ¿no? El nuevo concepto del ser humano, la arquitectura, la pintura, bueno, las artes en general, ¿no? Entonces, este hombre es el maestro, de verdad que es inmenso ese hombre. Eso era todo lo que yo quería decir. Gracias, Abelardo. ¿Alguien más? ¿Alguna anotación? ¿Alguna pregunta? Ok, Iván, unos minutos para cerrar. Vale, muchas gracias. Bueno, quiero pues agradecer a los comentarios de todos y todas ustedes. También quiero hacer una breve retroalimentación o aclaración respecto al comentario de Fray Luis. También yo hice la salvedad de que pues mi aproximación y mi experiencia espiritual ha sido más desde San Ignacio y por ende pues no conozco tampoco mucho de otras corrientes o de otras prácticas espirituales, como por ejemplo la franciscana, que también es riquísima, pero pues no ha sido tan cercano. Y en ese sentido pues también agradezco ese complemento de cómo también precisamente en las diversas prácticas de la espiritualidad, pues también se entiende, pues una espiritualidad tiene que estar encarnada y tiene que estar consciente de la realidad y tiene que ser una espiritualidad transformadora, porque si no, pues una espiritualidad que no tiene sentido. Y agradezco pues también este comentario. Em, pues yo agradezco a todos y todas ustedes. Creo que este escenario sobre, primero, cómo plantearnos una problematización de la realidad y cómo también la espiritualidad nos lleva también a precisamente a cuestionarnos y a plantearnos escenarios de transformación, pues también es un contexto donde la iglesia no ha sido ajeno. En muchos momentos históricos se ha criticado a la iglesia por oscurantista, ¿no? Entonces en el Renacimiento se decía que la iglesia estaba en contra del fenómeno y de la evidencia científica porque decían que la iglesia era quien decía que la Tierra era plana, mientras que los grandes científicos, algunos de ellos no católicos, eran quienes estaban demostrando otra evidencia que era la redondez de la Tierra, ¿no? Y en ese sentido, en muchos momentos se ha criticado a la iglesia por estar en contra de los hechos y de las evidencias científicas, pero también nosotros decimos, pero la iglesia también ha estado a la vanguardia de otros procesos sociales, donde también, por ejemplo, hablar de los derechos humanos, pues fue también la iglesia gran precursora a través de un gran concepto teológico y antropológico surgido desde el seno de la iglesia, que era el de la dignidad humana, ¿no? Y asimismo también podemos problematizar y decir, pues efectivamente podemos hacer un mea culpa donde la iglesia
no estuvo en el, no fue totalmente consciente de la realidad del momento, pero hubo otros contextos en los cuales la iglesia sí fue fiel a la lectura de los tiempos y estuvo a la vanguardia también de las reflexiones sociales, teológicas, políticas, culturales. Y un ejemplo de ello fue lo que les planteaba con respecto a lo que ha sido la doctrina social de la iglesia, ¿no? Podríamos discutir o 3 o 4 sesiones más acerca de cómo la doctrina social de la iglesia ha precisamente planteado y problematizado la realidad y ha dado luces para esta transformación. Pero también lo que quería mostrar hoy era pues precisamente escenarios de cómo poder no solamente problematizar, sino poner en práctica formas también para el compromiso en la transformación de la realidad. Pues quiero dejar ahí, agradecerles nuevamente, agradecer su asistencia, agradecer pues también por estar hasta esta hora, que no es fácil, pero pues igual pues también es un momento muy valioso para mí poder escuchar, compartir con ustedes y también recibir retroalimentación. Entonces muchísimas gracias y creo que nos veremos próximamente, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos en esta noche. Aplauso para Iván y también aplauso para cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? Hoy un aplauso muy especial para todos y bueno, aparecieron los filósofos de nuestro grupo, qué bueno, muy bien, excelente, creo que fue muy bien todo este trabajo, esta participación de ustedes, se nota pues que hemos hecho un recorrido, que estamos trabajando y que estamos ya muy cerca a nuestra meta. Iván, muchas gracias, un saludo muy especial a todos allá en el Secretariado Nacional, gracias por acompañarnos, por apoyarnos, la Escuela de la Caridad, que está ahí también en todo este tema y en todo este trabajo. Muy bien, para nuestros estudiantes, entonces lo siguiente, recuerden que mañana vamos a tener nuestras reuniones de equipo, nuestras reuniones de grupo. Vamos a estar atendiendo mañana con el doctor Miguel Niño, entonces va a estar Bogotá y Cundinamarca a las 6 de la tarde. Les pido por favor ser muy puntuales porque tenemos media horita con cada grupo y es importante escuchar el ejercicio que están haciendo y poder que el doctor Miguel pueda retroalimentarlo. Entonces, 6 de la tarde, de 6 a 6:30 estará Bogotá, luego estará Santander, Bucaramanga, de 6:30 a 7, y luego estará Barranquilla de 7 a 7:30 de la noche. Entonces, por favor, muchísima puntualidad y los siguientes grupos nos veremos el 15. Empieza Cartagena a las 6 de la tarde el 15. Entonces, recuerden mucha puntualidad en el ejercicio. Creo que escucharlos es lo que nos interesa y luego recibir una retroalimentación para que ese ejercicio final quede muy bien elaborado. Y el 21 o 22 creo que es el cierre, el día en que ustedes tienen que leer presentar su ejercicio. Entonces, seguramente que ya habrá un trabajo muy elaborado. Muchísimas gracias a todos en esta noche. Entonces, ya les voy a publicar en el grupo y les voy a enviar el enlace para los que tienen reunión mañana a las 6 de la tarde. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, la hermana Miriam escribe aquí que sí es posible la transformación. Muy bien, creo que ahí está la respuesta también a la pregunta. Muy bien, sí es posible. Gracias, hermana. Y bueno, lo hacemos posible todos. Claro que sí, con nuestro compromiso. Con nuestro compromiso. Y al lado y con los más pobres. Ok, creo que eso es lo más importante, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Les deseamos un feliz descanso a todos en esta noche. Entonces, Dios los bendiga. Gracias. Ahí nos y vamos con los viendo. ricos también. Bien, Claro que con los sí. pobres. Por favor, no podemos dejar de lado a los ricos porque nuestro Maestro Jesucristo jamás dejó de lado a nadie, porque todos necesitamos de él. El sol nace para todos nace el sol. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Se nota que están estudiando fe y política. Claro Fe y que política, ¿no? Sí, Bueno, señora, muchas sí gracias. es. Feliz Muchas noche gracias para a todos y ustedes. todas. Gracias. Bendiciones. Ok, chao. Gracias.